Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por seguir en nuestra formación teológica para todos ustedes y es para nosotros una gran alegría continuar con este curso propuesto de pensamiento social cristiano o de doctrina social de la Iglesia. Nos disponemos entonces para empezar el tema correspondiente a esta semana, que es el trabajo y la actividad económica. Antes de iniciar, vamos a presentar el santo dominico para este tema. Se trata de Giuseppe Girotti, o más en castellano José Girotti. Él nace el 19 de julio de 1905 en la ciudad de Alba, en Italia, en una familia con 5 hermanos. Él en 1918 presencia la predicación de un fraile dominico y pues esto lo impacta muchísimo. Esto lo motiva a ingresar a la orden de predicadores, a entrar en la vida religiosa y luego de varios estudios, de varios años de estudio, recibe el hábito en 1922. En 1923 hace su primera profesión o su profesión y luego de terminar otros estudios de teología, en 1930 recibe la ordenación sacerdotal. En ese momento él adelanta unos estudios en Sagradas Escrituras en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino y en la Escuela Bíblica de Jerusalén, con un gran profesor, el profesor Lagrange, un gran biblista también dominico. Con estos estudios él realiza la publicación de algunos libros acerca del libro de Isaías en el año 1942 y en el año 1938 publica un estudio sobre el libro de la sabiduría. Luego aparece otra fase en la vida de Giuseppe Girotti y es pues su relación con el conflicto histórico que en ese momento se estaba viviendo en Europa, que es la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los judíos. Entonces, pues él no puede ser ajeno a esta realidad y en algún momento que quiere ayudar a algunas personas afectadas por este régimen, entonces pues es capturado y es llevado a un campo de concentración, de tal manera que es trasladado de la ciudad donde estaba en Turín al campo de concentración del Dachau. En ese lugar entonces pues siendo recluido llega pues hasta el final de su vida y el 1 de abril de 1945 es asesinado con una inyección letal. Le pedimos entonces también a Giuseppe Girotti que por su intercesión nosotros podamos ser sensibles a la realidad, al sufrimiento de los demás y que podamos no temer pues a las represiones que puedan haber en contra de la justicia. Bien, nos adentramos en este momento en el tema del trabajo y la actividad económica. Estos son los capítulos 3 y 4 del libro propuesto para este curso de Doctrina Social de la Iglesia de Primo Corbelli. Vamos a abordar estos dos capítulos de manera conjunta y simultánea, puesto que están relacionados de una manera bastante estrecha. Empezamos por definir
los aspectos básicos, esenciales de lo que se entiende por trabajo. Entonces, pues, el trabajo es toda aquella actividad que consiste en la transformación de la naturaleza para beneficio del hombre. Y por su parte, la economía es la forma de comprender la producción, transformación, comercialización y consumo de las cosas para beneficio del hombre. Entonces, el trabajo está como en el proceso mismo de la economía, y por eso pues se encuentran con una relación bastante estrecha. Podemos también señalar, a partir de nuestros cursos pasados, tal como lo vimos en antropología de la creación, en el tema de la providencia y gobierno del mundo, que Dios, creador de todas las cosas, del mundo, del ser humano, y coloca al hombre para que él siga dirigiendo esta misma creación. Y esta manera en que el hombre sigue cuidando de las cosas, sigue gobernando del mundo, es también por medio del trabajo, a través del cual pues se va completando la obra de Dios. Dentro de la realidad del trabajo, pues hay algunas situaciones con problemas, digamos, para el ser humano, para la sociedad, y es la realidad del desempleo. Entonces, pues esto ha sido una realidad no solamente del pasado, sino completamente vigente y bastante crítica y dramática. En unas condiciones distintas en el pasado, y pues ahora con otras situaciones también. Pero de igual manera, pues una problemática bastante seria. Esto, digamos, se inició en primer lugar la reflexión de la Iglesia sobre esta realidad del ser humano, su lugar en el trabajo, y pues también el desarrollo mismo de la economía. Esta reflexión se inició a partir del surgimiento de la revolución industrial, en donde se llegó a tener unas condiciones bastante lamentables para el bienestar laboral de los trabajadores. Debido a estas condiciones infrahumanas que consistían en horarios extenuantes, muy bajos salarios, ninguna forma de prestación social, entonces la Iglesia llega a producir unas reflexiones donde rescata la dignidad del ser humano, donde recuerda que el trabajo tiene que privilegiar ante todo al ser humano y no tanto pues la producción de bienes y de riquezas. En este punto es donde se da pues como una confrontación con el desarrollo económico que tenía en ese momento pues el mundo, y es el surgimiento del capitalismo. De tal manera que en ese momento se configura el trabajo como un libre juego de oferta y demanda. El valor del trabajo está determinado por ese juego económico. Y por su parte, pues la Iglesia considera la importancia del ser humano en sí mismo y por tanto del trabajo. Es decir, el valor del trabajo reside en el hombre mismo, no en la producción de bienes y de riquezas, sino que el principio del trabajo es el hombre mismo. En ese orden de ideas se publicaron estas encíclicas para denunciar esa condición social del ser humano
que no puede ser atropellada, en las encíclicas Rerum Novarum, Quadragésimo Anno y Mater et Magistra, de los tres pontífices que estuvieron en ese momento, que fueron León XIII, Pío XI y Juan XXIII. En esa confrontación con la economía capitalista, entonces se daba como esa reflexión sobre el valor de la eficacia y la ineficacia, es decir, hasta qué punto es la rentabilidad la que debe dirigir el desarrollo de la economía y no tanto el valor del ser humano y por tanto el criterio de lo que es bueno y de lo que es malo, no solamente lo rentable o lo no rentable. Entonces, pues, en ese aspecto la Iglesia considera que es válida la competencia, pero bajo un marco legal, bajo unos límites, en donde pues el Estado tiene la responsabilidad de controlar y de regular las distintas leyes y las distintas garantías que puedan proteger la condición de los más vulnerables y que no vayan a estar bajo el dominio de, digamos, los más poderosos, los más fuertes. Entonces, siempre que haya, digamos, esa regulación por parte del Estado, pues se puede tener esta libre competencia que puede ser justa y beneficiosa. En ese aspecto, entonces, la Iglesia habla de un principio de subsidiariedad. Este principio consiste en que la sociedad está antes del Estado y por ese motivo la sociedad, mediante sus actores mismos, es decir, las empresas, las organizaciones, deben velar por los intereses, por las mejoras que se puedan tener o las necesidades que se tengan que atender hasta donde les sea posible. Y en ese momento, pues el Estado debe estar atento para prestar una ayuda si es necesaria, pero no sin quitar la responsabilidad propia de los empresarios y de los diferentes, digamos, grupos socioeconómicos. Junto a estas realidades de desarrollo capitalista y pues de la necesidad de devolver la atención al ser humano como eje fundamental de la economía y fin de la misma, no como medio, entonces pues se tienen en cuenta algunos temas propios de la actividad y el trabajo económico, como son el salario justo, los sindicatos, las huelgas y las previsiones sociales. Entonces, pues, teniendo en cuenta ese marco en donde el ser humano pues, debe ser como el centro y el fin de toda actividad económica, entonces se debe velar por un salario justo y este salario, en la medida que pueda cumplir con esas condiciones, pues le da un poder adquisitivo a los trabajadores que le permita cubrir pues sus necesidades básicas, vitales, y pues tener una vida digna para él y para su familia. Entonces, en ese sentido, el Papa Juan Pablo II en el documento Laborem Exercens dice que el salario justo pues es la verificación clave de la justicia de todo sistema económico. Por otra parte, tenemos el tema de los sindicatos y es la manera como comprendemos el derecho que tienen los trabajadores para organizarse y velar por sus propios intereses y derechos legítimos.
Esto pues es algo completamente válido y pues la Iglesia también lo respalda, siempre y cuando se tenga independencia pues de los empresarios, es decir, los patrones del gobierno y de los partidos políticos. No quiere decir que quienes estén en un sindicato no puedan pertenecer a un partido político, pero que su interés o su prioridad sea pues las necesidades de los trabajadores. Este sindicalismo, pues digamos en términos generales a nivel mundial, digamos, se ha visto debilitado debido a que pues el trabajo ahora está en unas condiciones a veces de mucha flexibilidad o informalidad, donde pues las personas velan por su sostenimiento a pesar de condiciones que no sean pues las más adecuadas para sí mismos. Y en otro aspecto, otro tema importante es el derecho a la huelga. Este también, digamos, es válido, pero pues digamos, la Iglesia lo considera como ya un recurso de última medida, un recurso un poco, digamos, ya extremo, y pues se tiene que considerar y agotar en la medida de las posibilidades toda negociación o acuerdo que se pueda tener con los empresarios o pues con los dirigentes para evitar pues dificultades o situaciones que puedan ser más problemáticas aún. Este mecanismo entonces pues surgió en el momento mismo de la revolución industrial porque pues no había ningún marco jurídico que protegiera a los trabajadores. Entonces de esa manera fue que pudieron tener pues como unas mejores condiciones. Y ya para terminar, pues entonces tenemos el tema de la previsión social. Y entonces pues es la manera como se destinan unos recursos que sirven para la protección de los trabajadores en situaciones de riesgo, de enfermedad o de otras causas, tales como invalidez, accidentes de trabajo o desempleo, de tal manera que se pueda garantizar pues como un sostenimiento mismo de los trabajadores y pues también de acuerdo con la labor en exercens de Papa Juan Pablo II, estos deben ser de fácil acceso y en la medida de lo posible de bajo costo, incluso gratuitos. Como parte, digamos, ya final, tenemos el desempleo, que es como una de las situaciones más preocupantes en torno a la actividad económica y al trabajo. Esto pues se ha dado principalmente por la crisis económica que puede afectar de distintas maneras en los distintos contextos sociales en todo el mundo. De tal manera que pues se ven afectados pues muchas personas y también esto ha sido propiciado por modelos económicos de desarrollo, modelos de desarrollo económico que no son viables y que velan más por la productividad o por la rentabilidad y las ganancias que por las condiciones dignas de los trabajadores. Aquí también juegan otros factores como la falta de compromiso de los empresarios, falta de coordinación de políticas de producción de empleo, en donde se pueda tener un consumo interno, la formación de pequeñas y medianas empresas
o la realización de trabajos sociales que puedan maximizar las condiciones de empleo para todas las personas y propiciarlas. Y junto a esto, pues también ha aparecido una problemática bastante seria y es la posibilidad de una jubilación digna. A veces, pues esta se ha visto atropellada en gran medida porque el trabajo, como lo decíamos hace un momento, ha estado en un proceso de flexibilización donde pues no se tienen pues todas las garantías, todas las prestaciones y pues unido a ello también muchos trabajos donde realmente no se tienen ingresos suficientes y con esto pues no se puede, digamos, aportar al sistema de pensión, de tal manera que podríamos afirmar que pues la jubilación es casi un privilegio de muy pocos. Bien, de esta manera hemos entonces revisado los temas principales acerca de la actividad económica y el trabajo previstos para esta sesión y vamos entonces a revisar las preguntas que podríamos revisar cada uno y que les pedimos el favor de que escojan una de las siguientes preguntas para que puedan responder y enviar a nuestros correos, a los correos de sus tutores. Entre estas tres preguntas, que son las siguientes. 1. ¿Por qué la Iglesia defiende la primacía del trabajo y del trabajador sobre el capital? ¿Y qué consecuencias implica este principio? Opción 1. Opción 2. ¿Qué juicio merece desde la doctrina social el drama de la desocupación? Y opción 3. ¿Por qué se generan continuos conflictos entre capital y trabajo? Muy bien. Entonces les agradecemos su atención y esperamos que el material de apoyo también sea de complemento y la realización de este ejercicio. Dios los bendiga.